¿Cómo le va? Buen día. Comenzamos quórum por aquí por Diputados Televisión. Vamos a intentar reemplazar al señor Horacio Embom durante esta hora y media y vamos a iniciar lo que es esta semana con por lo menos ya 4 sesiones especiales convocadas. Falta que se notifique oficialmente la convocada para el día jueves, que tiene que ver con la ley o el proyecto de ley de ficha limpia y otras iniciativas, pero en principio ya hay sesiones especiales pedidas por Martín Tetaz desde la Unión Cívica Radical, hablando sobre la democratización del sindicalismo en la República Argentina. Hay otra sesión especial pedida por Germán Martínez y otros bloques, Encuentro Federal, Democracia para Siempre. El tema tiene que ver con la derogación del DNU 846 vinculado con el canje de deuda. Una tercera sesión especial solicitada por Mónica Frade y otros legisladores. La ley de ludopatía principalmente pone el ojo en ludopatía infantil. Y la cuarta que decimos, el tema de ficha limpia para el día jueves. De esa manera está programada la última semana de este periodo de sesiones ordinarias. Y en el medio, la discusión que se dará o no fuera del Congreso o dentro del Congreso, el proyecto de ley de presupuesto 2025. Los temas que cruzan el Congreso Nacional, que cruzan esta Cámara de Diputados de la Nación. Señor Marco Giorgetti, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Pensando una semana, como decías vos, de la batalla de las sesiones. Sí, claro. Tenemos sesiones el martes, miércoles y jueves, por lo menos pedidas en los 3 días, algunas ya convocadas. Después vamos a estar repasando en placas cada una de las sesiones, con los temas y con lo que podamos aportar sobre cada una. Es la posibilidad de que haya quórum o no en cuántas de ellas, porque ese es el otro gran tema. Venimos de la semana pasada de un intento por ficha limpia que terminó sin quórum, pedida por el PRO y acompañada por el propio oficialismo, con mucha discusión sobre los presentes y los ausentes. Veremos si se renuevan. Hay mucha especulación, rosca bien entendida política sobre lo que puede pasar con cada una de las sesiones, porque no están pedidas por el conjunto de los bloques, sino que cada una tiene detrás un bloque particular y hay que ver cuál logra convocar, reunir a los otros bloques para conseguir el quórum. Bueno, vamos a ampliar después respecto a cada uno de los pedidos de sesiones especiales que hay en esta Cámara de Diputados de la Nación. Señor Guido Braslaski, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, ¿qué tal? Muy bien. Qué gusto que estés acá. Bueno, lo mismo. Sí. Le mandamos un Es saludo a un Horacio, horario ¿no? distinto, Saludo a Horacio también. Yo ya iba a decir buenas tardes, pero Sí. no, es buen día. Tenés todavía. que acomodarte un poquito. Y hay que al acomodarse. horario, Igual después nos volvemos al uso a ver. horario. Nos vamos a volver a ver después 4:30 de la tarde. Ahí sí ya puedes decir En el- buenas tardes. Ahí sí, ya en pasos perdidos, ahí con Amanda Alma y el resto del equipo. Intentamos reemplazarlo al señor Horacio Embom. Es difícil la tarea, pero intentamos. Podemos hablar del Parlamento y las sesiones especiales con el señor Guido Braslaski. ¿Podemos hablar de deportes o no? De deportes. Con lo Sí, que fue el fin de semana, no sé, a lo mejor a los primos les prefiere podría- hablar no, de... claro. Ahora son los primos de Avellaneda. A lo mejor prefiere hablar de No hay problema. de No, sesiones. no, me parece. Me parece muy gratificante Racing haya ganado. Le enviamos una felicitaciones. Sudamericana. Sí, Sí, de parte de Guido. somos del sur también, ¿no? Exactamente. Hay Claro. gente Banfield, Independiente. Son vecinos. Ganó aparte. Sí, sí. merecidamente Racing, ganó merecidamente. Está muy bien. El torneo entero. El torneo entero, sí, Sí, señor. sí. Bueno, está en un buen coincido. momento futbolístico y está muy bien que haya ganado la Copa a los equipos brasileños. Está muy bien. Bueno, y le felicitamos obviamente a toda la gente de Racing Club que se trajeron esta Copa internacional para la República Argentina. Vamos a ver cómo está el clima pesado. El clima pesado aquí en la ciudad de Buenos Aires, 26 grados la temperatura, una mínima hubo de 21, pero que no se sintió. La verdad que muy pesada la mañana y también ahora a estas horas de pasado del mediodía también. Para mañana, ahí ya estamos viendo, para mañana una máxima de 25, una mínima de 21, pero nubarrones y llovizna. Atención, lo mismo para el miércoles, 24 de máxima, 21 de mínima y también día de, por lo menos el pronóstico está marcando chaparrones. Claro, tanta humedad termina de esa manera. Sí. No hay otra. Muy fuerte ayer la tormenta. Sí, también.
Pero no refrescó, parecía que iba a refrescar. Claro, se había hay levantado humedad. una brisa Hoy hay importante, humedad. interesante. Sí, muy fuerte la humedad hoy. Hoy también. Vamos a compartir, si te parece, un resumen de lo que se viene para esta semana. Bueno, en vamos a materia ver. de sesiones Sí. que armamos con unas placas para ir comentando cada una de ellas. Bueno, importante e interesante. Ahí estamos, la primera. Comenzamos. La primera es solicitada por Martín Tetaz y la UCR. Obviamente, el pedido de llevar el dictamen que ha conseguido 15 firmas en la Comisión de Legislación del Trabajo para una reforma sindical. Tiene una particularidad, no ha sido dictamen de mayoría de la comisión porque no acompañó Encuentro Federal en esa firma. Miguel Ángel Pichetto apareció en la comisión reemplazando a Alejandra Torres, que no estaba en el país. Era Alejandra Torres la designada por ese bloque en la comisión, pero el día que se dictaminaba no estaba en el país. Asumió el reemplazo de Miguel Ángel Pichetto, que defendió un poco la postura del bloque de no acompañar con su firma en la propuesta que estuvo trabajando la comisión. Eso generó alguna tensión incluso dentro de estos bloques opositores. Y de todos modos, el radicalismo pide sesión para el martes 26 de noviembre a las 13 horas. Estuvo acompañado por una carta que le dirigió Tetaz al presidente Martín Menem, explicando por qué en su consideración hay antecedentes para hacer una sesión con un dictamen que no tuvo mayoría en las comisiones. Veremos cómo se sale de esa cuestión reglamentaria. El pedido está hecho y está oficializada la convocatoria también. Claro, bueno, esta me parece que es una respuesta, ¿no? También respecto a lo que plantea Martín Tetaz, porque él puede argumentar, y así lo planteó en la nota que le dirigió a Martín Menem, también lo publicó en las redes sociales. Exacto. Explicando, y Martín Menem convoca, quiere decir que le dio la razón, ¿no? Sí, porque si de no todo hubiese tema objetado algún artículo reglamentario. sí. Sí, el tema después si le van a requerir 2/3 o mayoría simple para ponerlo en discusión. Claro. Quizás se da ese debate, ¿no? Sí. De todos modos, lo que anticipa las firmas alcanzadas en la comisión es un panorama difícil para el quórum, porque Claro. hay varios bloques, incluso de la oposición cercana al radicalismo, podríamos decirlo, que han trabajado durante el año en proyectos similares, que no está acompañando, y veremos qué apoyo del resto de los bloques tiene a la hora de conseguir el número del radicalismo. En este largo camino que tuvo el debate de este proyecto, también en un momento se habló, cuando se había caído la comisión, de un acuerdo entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo, ¿no? Sí, En algún momento. sí, e Son incluso temas que están un poco grises, ¿no? sí, incluso el propio radicalismo mencionando que se había metido el diálogo entre el gobierno y la CGT en este proyecto, un diálogo que en las últimas semanas se vio también verificado en noticias, como la renuncia de Pablo Moyano Así es. a la CGT. Y ayer salió muy fuerte Gerardo Martínez de la UOCRA contra Pablo Moyano, ¿no? Se Claro, está hay una marcando interna. una división fuerte dentro de la CGT, entre el sector más dialoguista y el más duro, ¿no? Sí, el sector que quiere mantener Dijo cosas muy duras. diálogo Gerardo institucional Martínez, con que el es gobierno. En general es moderado, dijo cosas muy duras Claro, en una exactamente. entrevista sobre Pablo Moyano. Dijo Incluso dividiendo. que era manipulable por el kirchnerismo, que era un outsider, dijo cosas cargadas, fuerte. ¿no? Bueno, todo ese tema del mundo sindical, de un sector como el sector de los sindicatos, que ya tuvo sus pequeñas reformas dentro de la ley bases, es lo que dijo Pichetto cuando fue a defender su postura en contra del proyecto. Ya el consenso se había alcanzado en ley bases con algunas reformas que se habían incluido en ese momento en lo que se terminó sancionando. El mismo martes tenemos otro pedido de sesión, en este caso Unión por la Patria. Sí aparecen las firmas de Encuentro Federal aquí. Y el Partido de Democracia para Siempre, que tiene adentro a los diputados radicales que se fueron del bloque que conduce Rodrigo de Lodeo, pidieron una nueva sesión, en este caso con un único tema, el DNU 846, tal cual había sido hace unas semanas atrás. Lo habían incluido en una sesión en busca de rechazar este DNU, que lo que hace es habilitar el posible canje de deuda en pesos sin pasar por el Congreso.
un decreto firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y que este sector de la oposición busca que caiga su vigencia. Ya hay declaraciones del día de parte del Senado también, que Unión por la Patria estaría pidiendo una sesión para hacer lo propio el día jueves en la Cámara Alta, es decir, en la última semana del periodo ordinario la oposición le apunta los cañones a este DNU 846 antes que termine el periodo parlamentario para quitarle vigencia, porque si no entramos en sesiones extraordinarias y el gobierno tiene una ventana de hasta marzo para hacer uso de la vigencia de este DNU. Veremos si tiene la posibilidad de lograr quórum, porque en su anterior intento estos mismos bloques fracasaron, se había metido la negociación del presupuesto en el medio, los gobernadores habían quitado apoyo en busca de tener diálogo con el gobierno. Bueno, veremos si incide en algo que en las últimas 2 semanas se haya trabado el tratamiento del presupuesto y si los gobernadores ahora apoyan esta jugada de los bloques de la oposición en la Cámara de Diputados. Si levantan el pulgar o lo mantienen para abajo. Exactamente. ¿No? Los gobernadores principalmente, para eso está el día de hoy algunas conversaciones, si es que finalmente se concretan o no. Varios sectores están diciendo que no están siendo llamados, que han hablado la semana pasada y que existía la posibilidad de poder tener algún tipo de acercamiento a partir de este lunes. Todavía, en principio, con algunas consultas que se han hecho, no hay ningún acercamiento entre gobernadores y gobierno nacional. No, incluso algunos bloques de la oposición, de los bloques aliados, tampoco por estas horas tienen agenda de discusión con el oficialismo del presupuesto. Hay que ver si avanza. Bueno, estas 2 sesiones, estas martes para las 15, la anterior de TETAS martes a las 13, las 2 están convocadas, están oficializadas por la presidencia de la Cámara de Diputados. Es decir, estas 2 sesiones están confirmadas y se van a realizar. Veremos cuál tiene quórum. Ya pasamos de página y vamos al miércoles. Coalición Cívica, también con apoyo de Unión por la Patria, de Encuentro Federal, de Democracia para Siempre y del FIT, para reeditar uno de los últimos debates fuertes que tuvimos en comisiones. En este caso, el proyecto de ley de prevención de ludopatía y regulación de las apuestas online. Ha sido de las discusiones más fuertes en comisión de todo el año parlamentario. Recordar el cruce entre Maximiliano Ferraro y Silvana Giudici, el PRO, la Libertad Avanza y un sector del OCR firmaron un dictamen aparte de mayoría que se alzó con el acuerdo de estos bloques para la regulación y la prevención de la ludopatía, pero además que tiene una prohibición muy fuerte a la publicidad de las casas de apuesta online. Es uno de los puntos que más rispidez ha generado en el debate. Recordemos que empezó un debate que empezó en mayo, que pasó por 5 comisiones, que recién logró dictamen el 13 de noviembre, estaba fresquito. Las firmas todavía están recién puestas en el dictamen. Miércoles 27 a las 12 horas, ese miércoles ese miércoles es la única que hay y ha sido oficializada en horas de esta mañana, así que también ya está convocada esa sesión. Y por último, sí, el turno de la sesión que ha acompañado el oficialismo de la Libertad Avanza, la que encabeza el PRO y también reúne firmas de la UCR, donde piden una sesión para tratar, entre otras cosas, ficha limpia, otra vez voto en el exterior y reiterancia. Estos 3 proyectos estaban presentes en el intento de sesión de la semana pasada y sumaron juicio en ausencia, que tuvo dictamen en los últimos días de la semana pasada también. Así que 4 proyectos para una sesión que está citada el jueves 28 a las 10 de la mañana y esta todavía se está en los plazos esperando la convocatoria oficial de parte de la Cámara de Diputados. Recordando que siempre cuando un pedido reúne las firmas reglamentarias es un trámite simplemente que aparezca la convocatoria oficial. Para cerrar la semana sumamos el dato del Senado, que va a estar el día 27, Guillermo Francos haciendo su segunda exposición en el Congreso, su primera en la Cámara Alta, informe de gestión del jefe de Gabinete de Ministros, para cerrar el año en el Senado, con la posibilidad, como decíamos recién, que la oposición haga un intento por llevar también el DNU de canje de deuda el día jueves. Eso todavía no está impreso en un papel y en un pedido formal a la presidencia del Senado.
pero va a ser una semana obviamente cargada, donde se van a intentar, al menos se van a intentar realizar sesiones con los proyectos que han pasado por las comisiones en esta última semana del periodo ordinario, para que después va a quedar toda potestad del Ejecutivo, como es en el periodo de sesiones extraordinarias. El gobierno ya anticipó que para ese momento, para diciembre, la idea es convocar con las reformas electorales que ingresaron en la semana pasada también. Bueno, ahí está el panorama claro que nos deja Marcos respecto a todas estas sesiones. En el Senado va a darse también, en este momento de tensión en la relación entre el presidente de la Nación, Javier Milei, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, la reaparición pública de la vicepresidenta de la Nación, que en los últimos días de la semana pasada ha venido al Senado Nacional, se ha quedado en su oficina, no se ha movido de ahí y ha mantenido reuniones con su grupo. Tampoco tuvo actividad en las redes sociales, tampoco tuvo salidas que habitualmente ella los fines de semana los aprovecha, los utiliza para las provincias al interior del país. Se quedó en la ciudad de Buenos Aires. Y veremos a ver si el jueves hay alguna declaración o simplemente de aquí al jueves hay también algún comentario respecto a la relación con el presidente. Cuando se esperaba Exacto. un poco su respuesta, su palabra, alguna definición sobre este tema, se limitó a seguir con sus actividades institucionales y apareció su firma en la convocatoria de la visita de Guillermo Franco. Exacto. Fue lo único que conocimos desde que tuvo el cruce, al menos mediático, de parte del presidente de la Nación. Bueno, una larga historia, ¿no? de conflictos entre presidentes y vices, ¿no? En la Argentina, si pensamos esto que está pasando ahora, también lo que fue la relación de Alberto Fernández con Cristina Kirchner, si pensamos lo que fue Néstor Kirchner con Daniel Scioli, también que estuvo confinado en el Senado hasta que... Cristina y Cobos. ¿no? Cristina y Cobos también, sí. Siempre por algún motivo o por otro, las relaciones entre presidente y vice, salvo quizás la excepción fue Macri con Gabriela Michetti. Exactamente. ¿no? Claro. Del 2001 para acá la única convivencia. Salvo el momento que ella quiso disputar acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ahí era Larreta. Exacto. Pero fue previo a la presidencia. Sí. Fue previo. Pero siempre, yo me acuerdo mucho Scioli, que también se refugiaba en actividades, ¿se acuerdan ustedes? Actividades institucionales, organizaba premiaciones en el Senado. Kirchner lo había mandado a Siberia, ¿no? Al Senado, estamos hablando de los principios del gobierno de Néstor Kirchner. Exacto. Cuando él habló de tarifas y habló de las leyes de impunidad, de que no había que derogar obediencia de vida y punto final, que estaba el Congreso metido en eso. Y ahí Kirchner lo congeló y Scioli quedó, hasta que es una historia vieja, pero siempre pienso cómo encontró el espacio institucional aquí en el Senado para seguir manteniéndose. O sea, podría Villarruel sacar una definición política ahora o podría esperar también. El último mensaje que cayó mal en Casa Rosada había sido también una cuestión similar, un acto que había organizado en el Senado con el tema de Isabel Busto, ¿no? Perón. Sí. Y la foto en Madrid. En Madrid. ¿no? Fueron en paralelo. Para esa época, muy posiblemente asesorada por Claudia Rucci, ¿no? Claro, está muy cercana. La ex diputada nacional, hija de José Ignacio Rucci, asesinado por Montoneros, que tiene todo un vínculo fuerte ahí con esa etapa de la década del 70, por razones también personales. Y se dio ese link con Isabel Perón, ¿no? Claro. Y hoy Claudia Rucci tiene un cargo en el Senado Nacional. Claro, es directora de Derechos Humanos. Exactamente. Sí. Exactamente. Es decir, que trabaja diariamente con la vicepresidenta de la Nación. Sí. Un capítulo más, ¿no? de esta vida institucional de la República Argentina, estas diferencias, bien lo dice Guido, entre el presidente y el vicepresidente de la Nación, en este caso la vicepresidenta Victoria Villarruel. El tema de ficha limpia, que faltó un solo diputado la semana pasada para tener quórum. Vuelve a haber preocupación para aquellos que convocan respecto a si podrán lograr los 129 diputados sentados en sus bancas, y de lograrlo, si pueden lograr 129 votos afirmativos. Claro, pues es una reforma electoral. Exactamente, una mayoría... Exacto.
agravada que necesita este Congreso. Requiere, según la Constitución, todo lo que son cambios electorales, la mayoría agravada, ¿no? Exactamente. Consulté con algunos legisladores de algunos bloques determinados, pensando respecto a si le faltó un diputado, posiblemente en el trabajo de una semana a la otra pueden llegar a lograrlo y tener el quórum respectivo. Me dijeron, atención que hay que mirar el Senado Nacional. Claro. En el Senado todo estaría confirmando, yo no lo pude confirmar con... Hubo silencio todo el fin de semana, exactamente, con la senadora Corpacci, que la senadora Corpacci haya firmado el dictamen de designación como ministro de la Corte Suprema de Justicia del juez Lijo, Ariel Lijo. En ese caso, en caso de tener esa firma, es una firma respaldada por la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fue un impacto que se conociera por periodistas que cubren Casa Rosada, que había aparecido esa firma. Claro. Acá del Senado, por lo menos donde yo pude ir a buscar información, no conseguí nada. Nada, hubo silencio de radio desde las autoridades de la comisión hasta la propia senadora Corpacci. Debería ser información pública, ¿no? Sí, ¿Quién claro. firma un dictamen? Y sí. ¿No? Seguramente Estamos hablando. el dictamen se va a poner a consideración pública una vez que se firmó, que tenga la totalidad de la firma, claro. ¿no? Me parece. Ahí a lo mejor es va a publicar. distinto el mecanismo del Senado. Una vez que termina la reunión de comisión, queda abierta la posibilidad que se firme. Sí. Queda abierto la firma hasta que se llegue a la firma. Claro. Aquí en diputados se firman en el momento y si no, Claro. se hace el conteo y queda ahí. Exactamente. Entonces estamos hace 2 meses que pasaron las audiencias públicas de los jueces de la Corte, viendo que se suman de a poquito, una firma un mes, una firma el otro mes. Claro. Corpacci es vicepresidenta del Partido Justicialista. Estuvo en la lista acompañando con a Cristina Kirchner. Cristina armó la lista y puso con una presencia fuerte del Congreso, porque están dentro de los vicepresidentes, está Germán Martínez y está José Y Mayans. lo hablábamos, hay que hacer una diferenciación. La senadora por Catamarca, que fue gobernadora, responde exclusivamente al sector de Cristina y no al gobernador Raúl Jalil, que ha tenido un movimiento más dialoguista con el gobierno nacional. Algunos dicen que ahí está una relación entre la Corte Suprema de Justicia con los candidatos de Javier Milei, está el juez Lijo, está el doctor García Mansilla, y por el otro lado, ficha limpia en la Cámara de Diputados de la Nación. Veremos si hay coincidencias o no. O los que están señalando que, atención, hay que mirar el Senado, no hay que mirar nada del Senado, y ficha limpia logra finalmente los 129 para el quórum y 129 diputados que acompañan el proyecto de ley. Algunos están diciendo atención porque el oficialismo también está asumiendo algún compromiso en el Senado Nacional, con sectores vinculados a Cristina Fernández de Kirchner. Está el tema de la Bueno, para sacar, más allá de las especulaciones, para sacar los pliegos los necesita. Totalmente. Claro. Si lo quiere sacar por el Senado los pliegos, y por eso los envió y han avanzado en las audiencias públicas, necesita sí o sí, se accede con 2/3 al aval de los pliegos, y sí o sí tiene que haber votos de Unión por la Patria para que eso suceda. Bueno, hay igual que decir en el que medio, es una ficha lo de Corpacci, pero por más que esté la firma, tampoco significa que ya están los 2/3, ¿no? No, claro. Es parte de un camino que viene bastante trabajoso, ¿no? Exactamente. Pero, bueno, y en el medio está lo que dice el jefe de gabinete, que también hubo entrevistas periodísticas a lo largo del fin de semana, y no descartó la posibilidad que a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que está proponiendo el Gobierno Nacional terminen nombrándolos por un decreto presidencial, un tema que va a generar también polémica en el ámbito no solo del Congreso, sino también en el ámbito político aquí en la República Argentina. Vamos a hacer la pausa acá en Quórum, la primera, y regresamos enseguida para seguir hablando de las 4 sesiones, o por lo menos las sesiones que ya están convocadas en esta Cámara de Diputados de la Nación a lo largo de esta semana. Hacemos la pausa, esto es Quórum por aquí por Diputados Televisión.
dengue, zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Vos estuviste preso, en prisión en 18 días, ¿no? Pero en México. Durante toda la carrera. ¿Y como profesor cómo sos? Muy bien, regresamos a Quórum, aquí en Diputados Televisión, un comienzo de semana en la cual ya nos adelantaba Marcos las diferentes sesiones que están pedidas por parte de diferentes bloques políticos. En algunos casos se cruzan los pedidos en torno a los bloques interesados en llevar los temas al debate. La reunión, o por lo menos la convocatoria que hace Martín Tetaz para mañana a la 1 de la tarde, vinculada con la democratización sindical, no cuenta con el acompañamiento, por ejemplo, del oficialismo, que en un principio tiene, y ya lo marcó en
tiempo atrás, tiene acuerdos entre el jefe de gabinete y los sectores sindicales. Por el otro lado, hay una sesión pedida por Germán Martínez, Encuentro Federal, y también Democracia para Siempre, los radicales críticos de Pablo Juliano, solicitando la derogación del decreto 846 respecto al tema canje de deuda. Ahí el radicalismo no acompaña a otros sectores que piden la sesión. Lo mismo podría ocurrir con el caso de Ficha Limpia para el día jueves. En el medio está el miércoles la sesión especial pedida por Mónica Frade, que parecería que el tema ludopatía, luchar, proteger a los jóvenes, a los adolescentes respecto al juego en línea, a la ludopatía infantil, me parece que podría llegar a tener mayor entendimiento en los distintos sectores políticos. Uno podría ver en el horizonte que el miércoles podría haber quórum. Sí, En los demás bueno. va a haber una pelea del número. Puede llegar a haber, pero va a haber una pelea a ver quién junta esos 129 diputados. Sí, hay dos proyectos, ¿no? De ludopatía. Exacto, Bueno, está el dos dictamen de dictámenes, mayoría, sí. que es bastante más duro, Sí. con prohibiciones muy expresas y enumeradas, artículo 8 creo que es. Sí. Después hay otro proyecto que también dice lo suyo, vamos a ver si hay acuerdo y cuál prospera. Claro. Y también hay un lobby fuerte, ¿no? Porque el tema del juego tiene mucho poder económico, estas empresas del juego que se han metido con todo el tema de las apuestas, ¿no? Y mira, si uno hace Claro. los números, esa sesión está pedida por 4 bloques. Sí. 99 de Unión por la Patria. 16 de Encuentro Federal. Sí. Tenemos 12 del bloque de Juliano. de Pablo Juliano, los radicales de Pablo Juliano, Imanes, y 6 de la coalición cívica. En total, si están todos los diputados de estos bloques, son 33 bancas. 129 el quórum, son 4 por sobre... Poroteo en vivo esto, Poroteo en impresionante. vivo, sí. 4 por sobre el mínimo para habilitar una sesión. Obviamente siempre hay algún diputado que o pierde un vuelo o está Que no enfermo llega. o no llega. Pero para el miércoles ahí habría con el número. Y no estamos contando que puede haber alguno de los diputados de los bloques de las provincias sumándose y Claro. alargando un poquito la También. cuenta. Bueno, ahí es un dato interesante. En principio, si vemos las firmas de cada bloque en cada pedido de sesión, es el que más bloque reúne, es el que más holgado está en la cuenta, Sí. que igualmente es finita. Ahora, si uno hace el poroteo en vivo también para el proyecto Lo de hacemos. Martín Tetaz, uno Y ese cuenta tiene el a la Unión radicalismo, Cívica 20 Radical, diputados. a los 20 diputados que son los que acompañan también a Martín Tetaz en la convocatoria. Ujú. Porque me parece que ese es un tema que insistió mucho Tetaz en la Comisión de Legislación del Trabajo, Sí. e insistió por una vía reglamentaria también ver la posibilidad de llevarlo al recinto de la Cámara. Sí, y ahí ¿No? las firmas de los aliados al radicalismo aparecieron más porque, digamos, no tenían una alternativa para oponerse al dictamen, pero hay que ver si tienen la voluntad de sentarse en sus bancas. Claro. Es Bueno, distinto. la democratización sindical también está pedida por el PRO. El Sí. PRO ha manifestado en reiteradas oportunidades que acompaña también. Sí, Es decir, que es verdad. no lo vamos a dejar a Tetaz solo, Claro. también sumaría al PRO. Ahora, hay Perdón, que juntar 129. Sí. Sí, me olvidé de la que juntar izquierda en el pedido de ludopatía, Ujú, así que sí. son más 5 bancas más. Son Bueno. 138 en total. O sea que habría casi... Ahí tiene un poquito más de... No, Sale. No El garantizamos. quórum. No garantizamos, o sí Tenemos podemos quórum. garantizar el quórum. Y bueno, hay que ver si hay filtraciones y hay Hay que ver. fugas en alguno de los bloques, pero En principio En principio el es el que miércoles tiene- habría quórum. habría quórum. Mañana martes, la sesión de la 1 de la tarde viene con mayores complicaciones a la hora de construir mayorías. Ujú. A las 3 de la tarde está la construcción que tiene que hacer Encuentro Federal, que tiene que hacer Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, El canje de deuda. el tema del canje de deuda. Bueno, ese además de la incertidumbre de que la oposición y sus aliados no estarían, está el antecedente que ya lo intentaron hacer una vez y no Sí. pudieron. Hay que ver cuál es la respuesta de los gobernadores. En la última reunión o en el intento de hace
2 semanas, jugaron muy fuerte los gobernadores provinciales. Sí, de hecho los comunicados para explicar por qué se había postergado la sesión, porque en los hechos concretos ni siquiera llegaron a bajar el recinto, decía porque los gobernadores están abriendo un diálogo por el presupuesto. Esa fue la explicación un poco decorosa por la cual explicaron la Y después se postergación. suspendió la comisión de presupuesto. Exactamente. ¿No? Exactamente. Bueno, vamos a irnos ahora directamente a la provincia del Chaco. Diputado Carlos García, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli y equipo saludan. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, un saludo para ustedes y para todos los que están mirando. Bueno, a ver, Carlos, hay 4 sesiones especiales pedidas. Seguramente La Libertad Avanza va a tener una reunión de bloque en la jornada de mañana, temprano, previo a la primer convocatoria. Está prevista alguna reunión para más tarde. ¿Han tenido ya alguna reunión, aunque sea por Zoom, entre todos, para ver la posición que van fijando sesión a sesión? Sí, en realidad tenemos conversaciones con parte de los diputados del bloque. Más como decís vos, en esta semana, que va a ser una semana, la verdad que muy cargada, ya que tenemos sesión mañana, pasado y el jueves, el jueves, perdón. Así que venimos conversando en todo lo que tiene que ver con todos los proyectos de ley que hay, y bueno, pedido por los distintos diputados de los distintos bloques de la oposición. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Le pregunto por la sesión que involucra al oficialismo, que es la del jueves, que han acompañado la semana pasada y vuelven a acompañar para el día jueves con ficha limpia, entre otras cosas. Usted fue uno de los diputados de La Libertad Avanza que no pudo asistir a la sesión de la semana pasada, ¿es así? Y preguntarle si va a estar presente esta semana, en ese caso. Bueno, la verdad que sí, pero la sesión pasada no pude estar. Lamentablemente tuve problemas con el tema de los vuelos. Espero que eso no suceda de vuelta. En realidad hoy tenía vuelo, por ejemplo, para las 14 horas y me reprogramaron para las 20 horas. Por si acaso ya también pedí un pasaje en colectivos. Si por ahí hay un problema, digamos, también de reprogramación, me iría en colectivo, pero obviamente que la intención está siempre en asistir. Como decimos también, la más importante para nosotros tiene que ver con la del jueves, donde, bueno, hay muchos temas que son enviados desde el Ejecutivo y que, bueno, nosotros vamos a acompañar, ¿no? Y dentro de esos proyectos está el de ficha limpia, que también, bueno, voy a acompañar y voy a apoyar. Diputado, ¿y de presupuesto qué información tiene? ¿Qué se sabe? Y bueno, es decir, el presupuesto está en la comisión, que lamentablemente no pudo avanzar. Se entiende o se pretende que, bueno, que en esta semana pueda tener algún adelanto, si se quiere decir, o la semana que viene, y después ya estamos en realidad con el tema del receso y se tendría que llamar a extraordinaria para ser tratado. Claro, ahí, Carlos, sin lugar a dudas, hay dos, digamos, dos conversaciones. Por un lado, cómo se va a definir el presupuesto 2025. Por el otro lado, la convocatoria o no a sesiones extraordinarias a partir del 1 de diciembre. Es así, digamos. Es decir, si en realidad, bueno, es decir, está en juego, digamos, la posibilidad de ese presupuesto, ¿no? De este presupuesto que mandó el Ejecutivo y que obviamente respeta a rajatabla esta idea del equilibrio fiscal, el equilibrio financiero, de mantener, digamos, los números en orden, y que, bueno, que hay dentro obviamente, de la oposición y de algunos sectores bueno, que por ahí quieren, si se quiere decir, salir de ese marco que para nosotros es fundamental, porque tiene que ver con el proyecto político que está llevando el presidente, que es dar previsibilidad, reglas claras, y para eso el equilibrio fiscal, el superávit financiero, son fundamentales. Nosotros estamos convencidos que ese es el camino, ¿no? Y entonces, en la medida de que el proyecto de presupuesto contemple eso y que es
digamos, el objetivo de este gobierno y como condición sine qua non, si se quiere decir. Y bueno, se saldrá de la comisión y será tratado en todo caso en una sesión extraordinaria, digamos, cuando así se decida. Diputado, otro de los temas que impulsa el gobierno en las últimas semanas es el tema de la reforma electoral. Entraron 2 proyectos de ley la semana pasada. Me gustaría saber su postura a nivel nacional, en general, sobre los proyectos y cómo incide en la provincia que usted representa, que es Chaco. ¿Qué opinión tiene sobre la posible eliminación de las PASO y las reformas que contiene los proyectos que ha enviado el gobierno nacional? Y yo creo que yo coincido obviamente con la postura del gobierno, del Ejecutivo, porque hoy las PASO pasaron a ser, si se quiere decir, un gasto inútil, donde en realidad no cumple con la función o con el objetivo que tenía en un principio. Por eso la posibilidad de que vuelvan, digamos, las internas partidarias, como se hacía en su momento, donde cada partido elija sus candidatos, creo que es el camino correcto y nos va a ahorrar a un montón de argentinos muchísimo dinero. Eso con respecto a las PASO, digamos. Y después con las otras reformas también, digamos, o sea, estamos hablando de que hoy los partidos políticos se tienen que adaptar, digamos, al nuevo sistema, digamos, y que bueno, que este gobierno impulse y que cree que es conveniente. Diputado, y en este fin de año, una pregunta más general. ¿Qué balance hace del oficialismo aquí en esta Cámara de Diputados, de lo que han podido hacer, de lo que no han podido hacer, teniendo en cuenta que son un bloque reducido, ¿no?, por las circunstancias que todos conocemos? La verdad que el balance es positivo. Martín Menem está haciendo un trabajo extraordinario dentro de la Cámara. Es decir, como decimos, el hecho de ser simplemente 35 diputados o un poco más, hemos podido avanzar en muchas cuestiones importantes, o por lo menos defender también incluso algunas posiciones del gobierno, y bueno, los resultados están a la vista, digamos. Es decir, hoy, si se quiere decir, muchos de los índices, muchos de los datos demuestran que este país está, digamos, saliendo o se está recuperando, o por lo menos se está poniendo de pie, y creo que eso tiene que ver también con el trabajo que venimos haciendo de acompañar cada medida del gobierno, y de defender también en los casos de que, bueno, que han tratado de que este gobierno fracase o no pueda llevar adelante su proyecto político. Y en lo personal, ¿qué le gustaría poder impulsar, ¿no?, si las condiciones fueran otras? Porque lo que se ha visto, por esto que sabemos, es que han demostrado una capacidad de veto, ¿no?, uniéndose al PRO, de atajar los penales que la oposición les ha planteado, pero no de mantener demasiadas iniciativas propias. A usted en lo personal, ¿qué le gustaría poder impulsar en este Congreso? Bueno, yo creo que el presidente en su momento nos pidió, o sea, hay un proyecto político nacional que lo está llevando, que lo está impulsando el Ejecutivo, y nos pidió que nos enfoquemos en este tiempo, digamos, que nos enfoquemos específicamente en eso. En su momento era la ley bases, pero prácticamente ha habido un montón de proyectos que han sido, digamos, promovidos por el Ejecutivo, y en los cuales nosotros venimos trabajando, como decimos, tratando de hacer los proyectos bueno, que han, si se quiere decir, que están buscando que este gobierno no funcione. Entonces, hoy por hoy yo creo que de acuerdo a la situación en la que se encuentra el país, de todas las herramientas que necesita este presidente, y nosotros tenemos que estar en función de eso, acompañando y tratando de darle al presidente, y en este caso al país, las herramientas necesarias para que salga adelante. Obviamente que uno plantea, yo personalmente he planteado muchas cuestiones que tienen que ver, o inquietudes o iniciativas que tienen que ver con la provincia del Chaco, y he encontrado tanto en Martín Menem como en el presidente de bloque, como también en el Ejecutivo, respuestas, si se quiere decir, en el sentido de por lo menos escuchar la situación y analizar y ver la posibilidad si son factibles o no. Pero bueno, obviamente que uno en lo personal
Yo me incorporé a la política y estoy en este lugar convencido de que para nosotros el mejor proyecto o el proyecto que va a sacar a Argentina adelante es el proyecto que encabeza el presidente. Entonces, nosotros le vamos poniendo nuestra impronta, vamos planteando nuestra mirada, las inquietudes, como te digo yo, o las iniciativas que pueden salir desde nuestra provincia, pero creo que en este tiempo, debido a la fragilidad y a la situación que ha venido, que ha sido heredada, digamos, de los gobiernos anteriores, necesitamos enfocarnos en este proyecto o en estos proyectos que ha mandado el Ejecutivo y que son tan necesarios si queremos sacar a Argentina adelante. Una última, diputado, ¿qué posibilidades, si tuviera un pronóstico, que dar un pronóstico, qué posibilidades cree que hay que se termine votando un presupuesto antes de fin de año? Y yo creo que tiene que tener con la voluntad que tiene, si se quiere decir, la oposición o el sector dialoguista, de acompañar al proyecto de presupuesto que mandó el Ejecutivo. Que en realidad tiene que ver con esta idea y esta condición sine qua non del déficit cero, del equilibrio fiscal. Es decir, si hay voluntad de la oposición o de los sectores dialoguistas, si se quiere decir, de guardar y de contemplar eso, yo creo que no habría problema. El problema está en que por ahí, como pasa en las provincias, ¿no?, queremos gastar más de lo que tenemos. Entonces, o no guardamos, o no cuidamos, no tenemos en nuestro diccionario esas palabras de austeridad, transparencia y prioridades dentro también del manejo de lo público. Así que yo tengo confianza en la medida y dependiendo de los sectores de la oposición y de los sectores dialoguistas, de querer o no acompañar al proyecto del gobierno que guarda o que cuida esto tan difícil que nos costó lograr, que es el equilibrio fiscal, el equilibrio financiero, y medianamente tener los números en orden. Carlos, gracias por estos minutos con Diputados Televisión. No, por favor, gracias a usted y un saludo para toda la provincia y para todo el país. Gracias. El diputado Carlos García, diputado de La Libertad Avanza por la provincia del Chaco. Bueno, el tema es el presupuesto. Se sigue viendo a ver si se acercan posiciones. Y creo que hay una línea en el oficialismo que se viene respetando en los distintos diputados que uno consulta. Depende de la oposición de si quiere respetar lo que ha enviado el gobierno nacional, claro, que tiene la pauta del déficit cero como algo insalvable. Bueno, a ver, el proyecto del Ejecutivo tiene la pauta del déficit cero. Ahora, me parece que desde sectores de la oposición más dialoguista también señalan, nosotros respetamos esa pauta. Ahora, el segundo paso es, no sé si el oficialismo quiere que se respete no solo esa pauta, sino que tampoco quiere que se cambie alguna coma del proyecto de presupuesto que envió el Ejecutivo aquí a este Congreso Nacional. Digo, si para mantener el déficit cero, un sector dialoguista dice antes de darle 300.000 millones a la CIDE, le vamos a dar 200.000, y 100.000 le vamos a dar a las universidades, se mantiene el déficit cero. Claro, sí, el tema es cómo se asignan los recursos, claro, ¿no? La asignación de recursos. Bueno, ahí me parece que está la discusión. No solo la discusión para el oficialismo es mantener la pauta del déficit cero. Me parece que el oficialismo quiere también mantener las asignaciones de recursos que dicen y disponen el presupuesto general de gastos para el año 2025. ¿No? Y el oficialismo, el gobierno se siente cómodo gobernando sin presupuesto. Claro. Porque hace y deshace como quiere el tema de las partidas. Exactamente. ¿No? Con la prórroga, la licuación por inflación recordemos, no hay presupuesto este año, entonces todo depende, cuando se acaba el crédito en las distintas jurisdicciones, el gobierno asigna a piacere los recursos, ¿no? Claro. Eso es lo que ha venido pasando. Después en el próximo bloque tenemos un poquito para hablar del tema educación en el presupuesto. Fernando, no quiero adelantarlo, pero por ejemplo, adelanto un poquito, universidades,
El cálculo del CIN, del Consejo Interuniversitario, es que necesitan 7 billones de pesos. Y en el presupuesto está la mitad. Claro. Entonces ya arranca conflictivamente el año que viene el tema de las universidades, por ejemplo, ¿no? Bueno, hablando de presupuesto, habló el diputado por la Unión Cívica Radical de la provincia de Córdoba, Luis Picat, que conversó con Diputados Televisión de esta manera. Creo que el bloque está esperando, y creo que es plausible también, que haya la intención del gobierno y del Poder Ejecutivo, sobre todo, de querer llamar extraordinaria y que podamos debatir, tratar el presupuesto y aprobarlo. Creo que es el espíritu de todo el bloque. Con respecto a la primera pregunta, la verdad que yo soy diputado de mi provincia de Córdoba, y en Córdoba no está gobernando Juntos por el Cambio, ni la UCR, ni el PRO. Y en ese sentido, ¿por qué hago esa diferencia? Porque en realidad nosotros, por supuesto que podamos ser solidarios a lo que pase en las provincias que estamos gobernando, pero también tenemos que ver la realidad de cada una de nuestras provincias. Y yo he sido bastante crítico respecto a este sistema de negociación que se ha mantenido en los últimos 15 años, en que cada vez que se trata un presupuesto hay una negociación de las provincias y el Poder Ejecutivo, donde cada vez se va aumentando el gasto público a nivel nacional, sumando el sector nacional, el subnacional y el local, o sea, los municipios. Y creo que esa práctica, a partir de este gobierno, se está tratando de lograr frenar, y que realmente la propuesta no sea aumentar el gasto subnacional, o sea, el gasto provincial, sino que esa transferencia de gasto vaya directamente a la quita de impuestos. Y bueno, ahí donde mi propuesta es que si hay una propuesta de transferir gastos a la provincia, que en realidad sea una propuesta de eliminar impuestos y que se transfieran a los bolsillos de los ciudadanos. Por lo cual, bueno, fuera de los 5 puntos que hoy tiene la provincia, también que tienen las provincias, también creo que hay puntos como la disminución de derechos de exportación o de retenciones, o la eliminación del impuesto al débito y el crédito, y como puede haber otros impuestos distorsivos que deben tener prioridad. Bueno, ahí está Luis Picat, el hombre del radicalismo de la provincia de Córdoba. El tema es el presupuesto, el tema son los números, el tema es tratar de mantener el equilibrio fiscal y sí, a futuro estar pensando en bajar impuestos, bajar retenciones. Se repite, ¿no?, la visión fiscalista de la sí, defensa del presupuesto. Exacto. Aquí estamos hablando de uno de los sectores que ha estado cerca del gobierno en el segundo semestre. Incluso a veces más que otros sectores de los bloques aliados. Claro. En el caso de Luis Picat, ha participado también de reuniones en Casa de Gobierno. Claro. Ha estado acompañando, no ha estado en la cena en la Quinta de Olivos. Ahí fue en el famoso asado. Solamente asado. El diputado Campero, ¿no? De los radicales sí, que votaron con el gobierno. Cuando fue el asado de los héroes que votaron... El blindaje al primer veto. Exactamente, el de las jubilaciones. Exactamente, sí, porque el blindaje al segundo veto ya no hubo asado. Directamente. Hubo blindaje y nada más. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa para regresar y encarar el último tramo de Quórum, hablando de algo que nos adelantaba también el propio Guido, el tema de la educación desde el punto de vista y con la mirada desde el punto de vista también del presupuesto, pensando en los números para el año 2025. Pausa, esto es Quórum por aquí por Diputados Televisión y regresamos enseguida.
y chikungunya. Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Vos estuviste preso, en prisión en 18 días, ¿no? Pero en México. ¿Y como profesor cómo sos? Bueno, último tramo de quórum por aquí por Diputados Televisión. Repetimos, una semana que se inicia con 4 sesiones especiales solicitadas, distintos temas, diferentes diputados, diferentes bloques políticos, para cerrar lo que va a ser por lo menos este periodo de sesiones ordinarias que finalizan el próximo 30 de noviembre. Pero en el medio está el presupuesto 2025. Guido, hay un capítulo especial. Sí. Decíamos el bloque anterior, el tema de la educación. Sí, 4 sesiones y un ausente que es el presupuesto, ¿no? Claro. En este fin de año. Sí. Nosotros trajimos para mostrar acá qué es lo que dice el proyecto de presupuesto del Gobierno Nacional vinculado con el tema de la educación. Y las universidades, ¿no? Que es uno de los temas conflictivos. Además recordemos que dentro del presupuesto de Educación Nacional, el capítulo universitario es muy importante porque las universidades dependen del presupuesto nacional, no así las escuelas de los otros niveles dependen de las provincias, de los distritos, de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno,
¿Qué dice entonces el presupuesto nacional? Suspende la obligación de invertir 6% del PBI en educación. Eso viene de la Ley de Educación Nacional. También suspende la obligación del 0,45% del PBI en ciencia y tecnología. Todo esto en aras del famoso déficit cero, ¿no? Y del 0,2% del PBI en educación técnico profesional. 3 medidas que generan ya ruidos, cuestionamientos, ¿no? ruidos internos en el seno de la Cámara de Diputados. O sea, se hace para muchos bloques, por más que digan sí, hay que acompañar cómo el presupuesto lo define el gobierno nacional, se hace difícil para bloques de la oposición ponerle el voto. No sé, uno se imagina, si no se quiere poner obstáculos, una abstención, pero parlamentariamente es difícil acompañar este presupuesto para la oposición. Bueno, ¿qué dice la siguiente placa? Hay que decir esto, que solo en 2015 se cumplió la inversión del 6% del PBI, todos los otros años no. Entonces hay algunos cálculos de especialistas que dicen que hay una deuda educativa del Estado Nacional y las provincias que supera los 26.000 millones de dólares a 2020. Si tuviera la educación, si tuviera el poder que tiene el Fondo Monetario, si tuviera la prensa que tiene esto que se habla tanto de honrar las deudas, etcétera, etcétera, lo mismo con los acreedores, con los bonistas. Si la educación fuera acreedora, dirían, nos están debiendo mucha plata. Claro. Hay que poner mucha plata en las escuelas, en educación, en becas, etcétera, para cumplir tanto el gobierno nacional como las provincias. Bueno, el gobierno pasó por acá, por las comisiones, dijo, habla de asignar, de manera inteligente y eficaz los recursos. Hay poca plata y se puso mal esa plata en todos estos años, hay que hacerlo de otra manera. Uno de los que pasó por aquí fue el secretario de Educación, antes ministro, antes era el ministerio, ahora recordemos es una Secretaría de Educación que depende del Ministerio de Capital Humano, Carlos Torrendel, y también pasó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, por la Comisión de Presupuesto. Y defendieron desde ya lo que presentó el gobierno nacional. El problema no son las cantidades, dijo Torrendel, sino una dirección inteligente de los recursos, centrada en los aprendizajes. Eso es lo que dice el gobierno nacional. ¿Qué más tenemos? Esto que decíamos al comienzo, 2/3 del presupuesto de la Secretaría va a las universidades. Claro, no van ni a escuelas secundarias, ni a escuelas primarias, ni a jardines de infantes, porque son de las jurisdicciones. Entonces es lógico que el mayor presupuesto en educación a nivel nacional vaya a parar a las universidades. El presupuesto para las universidades nacionales es de 3,8 billones de pesos para 2025, cuando las universidades han estimado que necesitan prácticamente el doble, 7 billones de pesos. Recordemos, este 3,8 billones es aproximadamente lo que termina siendo la ejecución este año, con las partidas que se han ido asignando. Al no haber presupuesto el año pasado, es más o menos lo que se necesitó este año. Claro. Así que el año que viene arrancamos, podemos decir, con un nivel de cierto déficit en relación a lo que necesitan las universidades, porque el 90% del presupuesto educativo de las universidades son salarios y preocupa su caída. Claro. Alrededor de 50 puntos han perdido por la licuación decidida por la devaluación, la devaluación que hubo cuando asumió el actual gobierno, y la inflación medida contra lo que son los sueldos de docentes y de no docentes, es esa pérdida de alrededor de 50% de poder adquisitivo. Bueno, ahí está la discusión respecto a si tiene que salir por ley el presupuesto general de gastos 2025 o se prorroga una vez más el presupuesto ya vigente.
respecto al tema de las partidas. Hoy las partidas dentro del presupuesto del gobierno, dentro del proyecto del gobierno, llevan a la educación universitaria a 3,8 billones. La oposición, por lo menos gran parte de la oposición, dice no, se necesitan, y el Consejo Federal Consejo Interuniversitario Nacional. Sí. Ahí dice no, se necesitan 7 billones. La diferencia puede estar si sale por ley, que a lo mejor los diputados desde sus diferentes bancas presionen y a lo mejor antes de ser 3,8 termine siendo 4,5 billones de pesos para el presupuesto 2025. Si se prorroga, llegar a ese 4,5 o lo más cercano a 7 va a depender de la buena voluntad del ministro de Economía o del presidente de la Nación. Claro. Ahí está una de las diferencias, tener o no tener presupuesto por ley o una prórroga del presupuesto ya vigente. Y el impacto está sobre todo en el tema de los salarios, porque vale insistir con esto, el 90% son salarios de personal docente y no docente, y que no haya presupuesto implica que va a haber, habría bajos salarios universitarios, claro, y pérdida de calidad en la universidad. Después, bueno, hay otros rubros y el gobierno insiste mucho con el tema de las famosas auditorías, pero son porcentajes que son muy chicos dentro de lo que es la masa, ¿no? La masa presupuestaria son salarios. Claro. ¿no? Bueno, aguardar las conversaciones entre el gobierno, los gobernadores, el Congreso, respecto a ver si se destraba esta situación y se retoma el trabajo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y en el medio está saber si se convoca o no se convoca sesiones extraordinarias para la discusión respecto a, dentro de otros temas, el proyecto de ley de presupuesto 2025 como uno de los ejes centrales, y el otro seguramente para el oficialismo, para el gobierno nacional, también un dato importante, el proyecto que tiene que ver con los cambios desde el punto de vista electoral, la eliminación, entre otros puntos, de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Un hombre que viene trabajando el presupuesto y que trabaja en esa comisión es el vicepresidente, hablamos de Carlos Heller de Unión por la Patria, también habló con Diputados Televisión, no solo de presupuesto, sino también la convocatoria a la sesión especial para discutir el decreto de necesidad de urgencia por el cual el Congreso queda de lado y el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, puede avanzar con el canje de deuda externa. No sé qué es lo que tendríamos que tratar en el recinto porque no veo que haya nada anunciado al respecto. Al revés, el gobierno sacó un decreto que nosotros estamos intentando modificar, para lo cual hemos pedido la convocatoria de una sesión para la semana que viene. Exacto. Que es el famoso 846, en el cual el gobierno quiere quedarse con las manos libres para poder negociar, justamente sin tener que darle cuenta al Parlamento y sin tener ningún tipo de límite, como establecía la reglamentación o la ley que este gobierno dejó sin efecto, de que para renegociar una deuda el Poder Ejecutivo tenía que conseguir 2 de 3 mejores condiciones en monto, plazo y tasa. Y también en el decreto pretende obtener la libertad para poder convertir deuda en pesos en deuda en dólares sin tener ningún tipo de limitación. Yo creo que eso es muy peligroso y malo, y creo que todo lo que se hace tratando de obviar el control parlamentario, yo creo que no está bien. Y siempre denota alguna intención no buena, porque si la intención es buena, no debería haber problema en someter el tema a la consideración, al tratamiento del Parlamento. Claro. Por lo tanto, estamos en esta situación. Déjeme decirle una cosa más, Lourdes. No creo que sea una buena noticia para la Argentina que podamos endeudarnos más. Las buenas noticias para la Argentina son cuando nos desendeudemos. El mejor momento de los últimos 40 años lo vivimos cuando durante la gestión de Néstor Kirchner se le pagó los 9.000 millones de dólares que se le debía al Fondo Monetario. Y eso permitió todo un periodo de crecimiento de la economía, crecimiento del empleo, crecimiento del valor del salario real, etcétera, 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 que se revierte en la gestión de Mauricio Macri, y justamente cuando el país entra en
este fenomenal endeudamiento que nos tiene atrapados hoy. Y entonces suponer que esto se va a resolver con más deuda, bueno, permítame decirle, no comparto esa visión, creo que no es una buena noticia, creo que es una mala noticia. Argentina tiene que adoptar un programa de crecimiento de su economía, de tratar de achicar la informalidad en todos los aspectos, de tratar de mejorar los ingresos impositivos, evitando la evasión, la ilusión, la fuga de capital y todos esos fenómenos que tenemos. Fíjese, acaban de blanquear 20 y tantos mil millones de dólares. Antes se fugaron esos. Antes se ganaron en la Argentina producto de actividad económica hecha en el país por la que no se pagaron los impuestos correspondientes. Entonces, si se pagaran los impuestos que corresponden por la actividad económica que se hace en el país, seguramente tendríamos ingresos como para negociar con el Fondo Monetario un programa de salida del endeudamiento y no de mayor endeudamiento, que además va a venir acompañado de un montón de condicionalidades que van a limitar justamente el crecimiento, el desarrollo y el nivel de vida de la mayoría de argentinos y argentinas. Ahí está Carlos Heller, diputado de Unión por la Patria, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, las discusiones por las cuales está cruzado este Congreso Nacional. Y a estas discusiones, no solo de presupuestos, sino a las convocatorias que hay a sesionar por parte de diferentes bloques políticos, y en las diferentes sesiones para mañana martes, hay dos ya establecidas, una para el miércoles, otra para el jueves, se sumó un proyecto que ingresó en los últimos días de la semana pasada, que tiene que ver con la eliminación de las PASO, una modificación también del financiamiento en lo que tiene que ver con los partidos políticos, pero principalmente hablando de las PASO, Diputados Televisión salió a la calle, fue a consultar a la gente, a ver qué opinaba el público respecto a la eliminación o no de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la República Argentina. Gonzalo Solabarrieta estuvo con las cámaras de DTV en las inmediaciones del Congreso Nacional y le dijeron esto. ¿A favor o en contra de las PASO? En contra de las PASO. ¿Está a favor o en contra de las PASO? A favor. No estoy a favor. Queríamos saber si estás a favor o en contra de las PASO. Mira, la verdad no estoy tan enterado, pero todo lo que sea, no estoy muy empapado en el tema, pero todo lo que sea para mejor de la gente, para mejor de la democracia y para más transparencia, creo que estoy a favor. De las PASO no en contra. Sí, es bueno que existan porque amplía la democracia. Si estás a favor o no de las PASO. No. Estoy a favor. ¿Está a favor o en contra de las PASO? En contra de las PASO, totalmente. Es un gasto sumamente innecesario. Ahí estaba lo que decía la gente, Dividido, ¿no? Dividido, un poco a favor, otra porción en contra. ¿Es una encuesta representativa esta? El otro día decíamos, uno piensa, la semana pasada decíamos una encuesta no vinculante. No vinculante, sí. Pero marca también las divisiones por las que está cruzado el Congreso. Si uno agarra y toma a los diferentes bloques políticos, algunos están a favor, otros en contra. No hay una mayoría a favor ni una mayoría en contra de yo las escribí este fin de semana sobre este tema de las PASO y en el peronismo. Que en realidad, si tuvieran que hacer un voto pragmático, ellos tendrían que votar por eliminarlas. Porque nunca les ha sido beneficioso internamente a un peronismo que prácticamente no las ha usado en ningún distrito ni a nivel nacional. El único antecedente a nivel nacional es la última elección, es justamente entre Massa y Grabois, que ha sido una primaria testimonial casi, con una buena elección de Grabois internamente, pero que estuvo lejísimo de poder discutirle a Sergio Massa la posibilidad de ser el candidato de Unión por la Patria. Y muchos gobernadores peronistas que si les dieran a elegir, la conveniencia política dentro de sus distritos es que no existan más las PASO. Y a su vez es el bloque político que las creó. Es decir, tienen que hacer una defensa ideológica de algo que crearon, pero que si van a lo práctico preferirían no tenerlo más. Esa me pareció una cuestión muy curiosa de lo que dispara este debate que propone el gobierno y que también puede tener como arista y como interés
ver qué pasa si se genera una división dentro del peronismo, porque en la provincia de Buenos Aires el masismo en la legislatura bonaerense ya presentó un proyecto para eliminarlas también, que hacía una postura histórica dentro del Frente Renovador. Bueno, hay varios gobernadores o hay varias provincias que no tienen primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, no tienen paso. Uno puede pensar que esas provincias, aquellos diputados que responden a la ciudadanía de esas provincias, van a acompañar la derogación de las PASO. Uno puede presuponer. Habrá que ver si después los bloques toman alguna decisión en conjunto. Pero en principio habría que ver porque hay muchos diputados de provincias que no tienen paso directamente, que algunas han tenido y las han eliminado. Si tuviéramos que hacer un repaso desde que existen, ¿a qué partido político le sirvió como instrumento la PASO? Las usó, estoy pensando un caso aislado, ¿no? Las usó Cambiemos en su comienzo. Sí. La verdad es que, ¿se acuerda? Fue la interna Macri, Carrió y Ernesto Sanz. Claro. Y fueron interna y fue más que nada para consolidar el espacio. Antes de sabiendo que iba a ganar Macri, pero fue como una opción, ir a interna y sumar. Ya antes de esa elección, Carrió y la UCR habían tomado las PASO y la habían usado de manera positiva para ellos electoralmente, con UNEN. Y después a esa experiencia se sumó el PRO. Claro. Así había empezado. Hay que recordar, vienen del 2009, ¿no? Cuando el kirchnerismo pierde en el gobierno de Cristina, pierde las elecciones de medio término, ¿no? Sí. Llama a un diálogo político que un diputado de la Casa actual, que era ministro en ese momento, el que lo llevó, que fue Florencio Randazzo. Entonces había mucho reclamo de diálogo al kirchnerismo, que no dialogaba, había perdido las elecciones. Randazzo era el ministro, con Francisco Narváez. Randazzo era el ministro, pero creo que uno de los ideólogos también había sido Manuel Abal Medina. Abal Medina también, claro. Que es politólogo. Fue la manera, las PASO, de mantener el control sobre la política en ese momento. Claro. Y de que no se le metiera un candidato por afuera. Había perdido con Francisco de Narváez, recordemos las elecciones de medio término en la provincia. Y el otro tema fue el tema del financiamiento de los partidos políticos. Francisco Narváez, como empresario, había hecho una campaña, además fue espectacular desde el punto de vista publicitario, fue muy buena la campaña, y tenía una cantidad de recursos enorme. Y cuando se hicieron las PASO también se prohibió el financiamiento privado. Y se otorgaban los minutos, espacios públicos, y se otorgaban los minutos en los medios. Claro. Esa fue el otro gran cambio que tuvieron las PASO. Que no le apareciera al kirchnerismo un empresario multimillonario que pudiera financiar una campaña política, ¿no? Eso fue un poco el sentido en ese momento. Claro. Ahora, pasaron 15 años, ¿no? Desde el 2009, digamos, el argumento para que Unión por la Patria rechace la posibilidad de modificar las PASO por haber sido, en definitiva, quien las impulsó, 15 años después, tranquilamente puede... Se puede licuado. Pasa como la ley de... Cuando le quisieron hacer una interna al kirchnerismo, a Cristina, en 2017, ella armó Unidad Ciudadana y se fue por afuera. Sí, claro. No fue a las PASO dentro del... Siempre el tema de los formatos electorales siempre se van adecuando a las conveniencias y después se encuentran discursos, ¿no? Pero siempre ¿Por qué es importante la posición de Unión por la Patria? Porque el PRO, en principio, siempre que se habló de eliminar las PASO durante este año, ha manifestado su negativa. No todas. Ayer habló un gobernador del PRO como Ignacio Torres y dijo que está dispuesto a discutirlo, pero en el Parlamento ellos en el PRO señalan que tienen un proyecto que es el de María Eugenia Vidal, lo que dice es quitar el carácter obligatorio y que aquellos espacios políticos que no tienen una interna directamente no participen de las PASO. Claro. Esa es la propuesta, no eliminarlas, sino modificarlas quizás. Y las PAS. Y la UCR no, ahí ya está más a favor de sostener el esquema de primarias. Claro, exactamente, porque además está más metido en el terreno interno, la Unión Cívica Radical, en cada uno de los distritos de la República Argentina. Hacen, digamos, un culto a su primaria, a su interna, ¿no? A su interna permanentemente. Bueno,
Juntos por el Cambio fue quien aprovechó también las primarias en la última elección presidencial. Más allá que hoy el gobierno está señalando que se gastaron, creo que 52 millones de dólares. Sí. Habló. Sí, no me acuerdo el número, pero sí, cerca es un gasto. del gasto que representó las primarias presidenciales del 2023. Juntos por el Cambio, esa disputa entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta potenció también al espacio. Le sirvió, obviamente, le sirvió. Ahora, el resto fueron casi sin primarias. La Libertad Avanza no tuvo primaria porque ¿quién le iba a hacer sombra a Javier Milei? Lo mismo que seguramente, si se mantienen las PASO, en las elecciones de medio término, la Libertad Avanza o el oficialismo va a ser lo mismo que hacen todos los oficialismos cada vez que hay elecciones de medio término. El gobierno está muy atento a cerrar sus candidaturas y por lo tanto lista única. Deja muy poco espacio para que haya una interna. La interna por lo general le ha servido, o las PASO le han servido a quienes son oposición. Sí, ordena la oposición. Ordena. Sí, exactamente. Habrá que ver cuál es el punto medio que también está dispuesto el gobierno a ceder. Lo que sucede más en años electorales presidenciales es que las provincias, muchas provincias desdoblan elecciones y terminan votando muchas veces, sobre todo cuando hay elección con balotaje como la última. En provincias terminan yendo 5 veces a votar porque tienen la PASO provincial, la elección general provincial, la PASO nacional, la elección general nacional y el balotaje. Claro. Se acumulan, por eso cuando haces la encuesta, como veíamos recién, hay muchas personas que se cansan de tener que ir a votar tantas veces durante un mismo año. A ver, ahora el gobierno tiene el desafío. Por un lado está lo fiscal, ¿no? Y el costo que tiene llevar adelante un proceso electoral en una primaria. Y por el otro lado, también tratar de conformar a los socios. Porque el PRO dice, nosotros queremos una PASO sin la obligatoriedad. Y el radicalismo dice, no, nosotros queremos las PASO. Y el gobierno dice, bueno, pero las PASO salen esta cantidad de plata y el financiamiento a la política o a los partidos también sale tanto. Habrá que ver de qué manera ceden, recortar gastos y que las primarias se puedan hacer a más bajo costo posible. Habrá que ver. Desafíos del gobierno, desafíos tiene que ser de la oposición. este año, ¿no? Porque el año que viene es un año electoral y se supone que no puede haber reformas. Claro. Es uso y costumbre eso. Exactamente. Sí. Y además ya se ponen en marcha los calendarios electorales. Y te necesita resolverlo. Bueno, nos vamos. Guido, gracias. Gracias, Fer. Marcos, gracias. A usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía. Esto fue Quórum por aquí por Diputados Televisión. Y con ustedes nos vamos a reencontrar a 4:30 en Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos.